Muchas gracias, Hernán. Acá estamos de nuevo. Me presento, mi nombre es Juliana Monferrán y soy editora de Negocios y Sustentabilidad. Y ahora estoy acompañada con Flavio Fuertes, que es el director ejecutivo de la Red de Pacto Global de la Argentina. Hola, Flavio, ¿cómo andás? Muy bien, Juliana, gracias. Y con Claudio Moreno, que es el jefe de RCE de TGN. Hola, ¿qué Claudio. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno. Flavio, contanos brevemente para todos por ahí, algunos no lo saben, ¿qué es la Red de Pacto Global y qué impacto tiene acá en Argentina? O sea, ¿qué alcance? El Pacto Global es una iniciativa que se desprende del interés personal del secretario general de Naciones Unidas de involucrar cada vez más al sector privado en la resolución de los temas sociales, ambientales y de transparencia vinculados con el desarrollo sostenible. Entonces se crea una iniciativa hace 24 años atrás que se conoce como el Pacto Global, donde Naciones Unidas la invita a la empresa como actor importante en el desarrollo a asumir un compromiso vinculado con el respeto a los derechos humanos, los estándares laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción. Claro. En Argentina tenemos un miembro de Pacto Global, que es quien me acompaña, Claudio, que representa a TGN. Tenemos aproximadamente 600 organizaciones empresariales y 300 no empresariales que han firmado el Pacto Global. Perfecto. ¿Eso qué significa firmarlo? Adherir, digamos. ¿Por qué algunos lo hacen y otros no? Exactamente. El compromiso son dos al menos, ¿no? El primer compromiso es incorporar estos principios en la estrategia del negocio, y eso es un ejercicio que va llevando tiempo, porque en algunos casos son empresas que no tienen en su ADN esta mirada de lo que hoy llamaríamos el triple impacto. Claro. Entonces hay que ir incorporándolo en la estrategia, luego hay que ir adaptando las políticas y los procesos, y luego hay que ir incorporándolo en la cultura de la organización. Y el segundo compromiso, que tal vez es el más importante, es la obligación que tienen las empresas de todos los años reportar Claro. este desempeño no financiero alineado con los 10 principios del Pacto Global, y hoy mostrando cuál es la contribución que están haciendo las empresas a los objetivos del desarrollo sostenible. Claro, eso te quería preguntar. No es que, tampoco es que la empresa dice yo quiero firmar y puede firmar cualquier, digamos, por hacerlo. Tiene un compromiso y un compromiso anual de reportar y de mejora, ¿no? De mejora continua. Exactamente. En principio la iniciativa sí está abierta a cualquier empresa que tenga la voluntad política del dueño, del presidente, del director ejecutivo de la empresa de asumir este compromiso. Hay algunos sectores empresariales que no pueden ser signatarios del Pacto Global de Naciones Unidas, pero el resto de los otros sí están abiertos. Estos sectores, por un tema en principio hay dos sectores de actividad económica que Naciones Unidas no puede tener ningún tipo de vinculación. Uno es el sector tabacalero y el otro es el sector de armas. Perfecto. Y Claudio, contanos, como miembro, digamos, del Pacto Global, ¿qué significa esto para la empresa, ¿no? Desde el lado de la empresa, y esto que dijo Flavio de darle protagonismo, un rol a las empresas, que quizás incluso aún lo seguimos peleando, lo siguen peleando como empresa, ¿no? Como ser como un poco más, que sea un poco más preponderante, si se quiere. Contanos desde tu lado, ¿cómo es? Bueno, para una empresa como Transportadora de Gas del Norte, formar parte de esta experiencia del Pacto Global fue una experiencia que ya lleva casi 20 años. Se van a cumplir 20 años. La red argentina del Pacto Global se inició en el año 2004 en la Argentina. Y bueno, para nosotros significa asumir ese compromiso, pero además crear un proceso de aprendizaje que tiene que ver con esta mejora continua que ustedes acaban de señalar, y un proceso de aprendizaje que digamos, se incorpora a la estrategia organizacional. Esto no lleva 2 minutos ni un año, lleva mucho tiempo. Todo un proceso. Implica mucho esfuerzo, pero además es un esfuerzo en el cual la empresa se inserta en un contexto global y local. Y esto me parece que es muy importante y es uno de los valores que incorpora el Pacto Global a la empresa, porque nos permite desarrollar aprendizaje de lo que otras organizaciones a nivel global están implementando. Claro, o sea, se comparten mejores prácticas. Este compromiso que nació en 1999 con Kofi Annan, que fue una iniciativa de Kofi Annan, hace que nosotros empecemos a reportar y modificar nuestras prácticas, porque no solo implica reportar, implica
cambiar prácticas, obrar con debida diligencia. Claro. Es decir, obrar con debida diligencia significa evaluar riesgos, modificar procesos, analizarlos, identificar partes interesadas que quizás antes no tenías identificadas, que tienen las actividades de cualquier organización, tienen impactos sociales y ambientales, y uno lo que hace es evaluar esos impactos y tratar de mitigarlos, reducir todo lo que se pueda el impacto negativo y mejorar todo lo que se pueda el proceso para que impacte positivamente en la sociedad. Claro. Claudio, y una consulta con respecto a eso, porque vos dijiste uno de los beneficios es justamente esta, ¿no? El compartir buenas prácticas tanto a nivel local como a nivel mundial. ¿Tiene algún otro beneficio, digo, para la empresa? Por ahí ahora después Flavio no suma, en el sentido de esto, ¿es un beneficio pertenecer a la red del Pacto Global? ¿Es como ya un estándar adquirido? ¿Se entiende la pregunta? El estándar que uno adquiere es el que aprende. Claro. El estándar que uno va incorporando es el estándar global. O sea, en el mundo, Naciones Unidas desarrolla normas, algunas son normas de cumplimiento para los estados y demás, pero la inserción del sector privado implica el desarrollo de una serie de normas que son normas de recomendaciones, pero que progresivamente se amalgaman con sistemas que son de requerimiento por parte de los estados, y eso te hace estar en forma, claro. Ponerte en forma. Aprender es ponerse en forma. La empresa se pone en forma para dar respuesta y para generar impacto positivo. Y eso redunda en reputación, redunda en valor, que mucho de ese valor se traduce en ventaja competitiva, y otra parte de ese valor es valor reputacional, que es difícil muchas veces digamos, uno no puede monetizar ese valor, pero es un valor muy importante. Claro. Flavio, a vos un poco la misma pregunta, pero esto, o sea, esta red es también como una gran red de contención y, como decíamos, de mejora continua, porque también hoy por hoy la sustentabilidad reduce riesgos. Sin lugar a dudas. Las principales encuestas mundiales que tratan de capturar cuál es la preocupación que más le hace doler la cabeza a los dueños de las empresas, tiene que ver con su capacidad de manejar los riesgos no financieros. Claro. Y en ese sentido, por eso es tan importante invertir hoy en esta Agenda 2030, que está representada por los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque invertir en esa agenda va a significar mayor igualdad, va a significar tratar mejor la temperatura del planeta, cuidar más la biodiversidad, y esas son las principales preocupaciones que tienen las empresas. Y en ese sentido yo creo que el Pacto Global lo que está haciendo con el mundo de los negocios es ayudándolos a tener un lenguaje común compartido. Claro. Hoy, digamos, hay muchos actores interesados en esto, ¿no? Por supuesto los gobiernos, que son un grupo de interés importante para las empresas, especialmente aquellas que están fuertemente reguladas, pero también el mundo inversor. Hoy se habla mucho del movimiento de ESG y, por ejemplo, yo siempre lo menciono, la primera publicación del Pacto Global hablando de ese tema es del año 2004, cuando le propuso a los inversores ser parte de lo que se llamó la iniciativa de los principios de inversión responsable, PRI. Claro. ¿no? Y entonces, Naciones Unidas está como trabajando en esto de homogeneizar un lenguaje común en gobiernos, en inversores y en el sector empresarial para que, bueno, se pueda generar esta colaboración de la que también se hablaba tanto en el panel anterior, por ejemplo, entre el mundo público y el mundo privado. Nunca antes en la historia, entre el sector público y el sector privado, hubo un interés tan compartido por conseguir los mismos objetivos. Hoy a una empresa le interesa reducir la temperatura del planeta, porque sabe que si nosotros no logramos el objetivo de 1,5 grados, tampoco hay para ellos prosperidad en el largo plazo. Entonces, sí, afecta su operación directamente. Absolutamente, absolutamente. Claro. Y Claudio, en este sentido, ustedes desde TGN, bueno, ¿cómo
cómo lo manejan, digamos, ¿no? Desde la gobernanza hasta la operación. ¿Cómo? Bueno, lo primero que me parece que hay que entender que es caso por caso. De TGN, hablamos de las empresas en general, pero uno tiene que analizar la estrategia empresarial, incorporar los principios del desarrollo sostenible. Hacer la empresa sustentable significa incorporar esos principios, tanto los principios del pacto, sino además asumir los compromisos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto implica pensar la estrategia empresaria en un contexto local y en un contexto global. Claro, esto que decías. Reducir las emisiones. Sabemos que si no logramos reducir las emisiones, si no mitigamos los efectos del cambio climático, si no ejercemos acciones por el clima, vamos a tener consecuencias negativas. Y esas consecuencias negativas redundan en el negocio. Es decir, sí. TGN es una empresa que transporta gas. Exacto. El gas es una oportunidad en términos de transición energética para gradualmente ir llevando a una transición justa. ¿Y esto qué implica, digamos, más allá de lo conceptual? TGN tiene una oportunidad, tiene la posibilidad de desarrollar obras que abastezcan el consumo energético y se llegue a la seguridad en términos energéticos y al abastecimiento interno mediante la reversión del gasoducto norte, en este momento, a través de distintas obras. Hay una etapa de obras que se están haciendo ahora que se van a llegar a incrementar la capacidad de transporte y se va a llevar de 7 millones, ya se está llevando de 7 millones a 10 millones de metros cúbicos día, y con otras obras adicionales se va a sustituir el gas que se importa, es posible sustituir el gas que se importa de Bolivia. Eso lleva a abastecer en un 100% la demanda del NOA y al mismo tiempo permite generar condiciones para que haya un excedente y que redunde en beneficios en términos económicos, mejore las cuentas nacionales y se logre la famosa, digamos, falta de liquidez en moneda dura, ¿no? Exacto, los dólares. Sí. Bueno, esto es posible pensarlo en términos de transición energética justa, precisamente porque tenemos una visión que nos inserta en el mundo y pensamos a la empresa inserta en un contexto en el cual, recién hablaban de ESG, Sí. los principios de ESG. Bueno, los principios de ESG fueron promovidos por el mundo financiero, digamos. Cómo orientar. Naciones Unidas, claro. Promovió la agenda de Addis Abeba para poder hacer confluir los flujos financieros, el blended finance, para llevar la inversión institucional, la inversión de la banca privada, inclusive hasta los fondos de la filantropía para hacerlos confluir en favor del desarrollo sostenible y en favor de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, comprender eso, comprender que para tener un proyecto, para llevar adelante un proyecto y obtener fuentes de financiamiento, es necesario tener este enfoque, arribar a ese proyecto con estos estándares. Claro, perfecto. Flavio, y contame, ustedes presentaron un informe justamente de ODS en la Argentina. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿En qué estadio estamos, digamos? Nosotros pudimos hacer ese informe a partir de esta exigencia que tenemos de que todas las empresas adheridas al Pacto Global tienen que publicar un informe. Un reporte, claro. Un reporte anual. Entonces, por ejemplo, durante el año pasado recibimos 130 informes de las empresas, muchos eran reportes de sostenibilidad, y lo que pudimos hacer, porque es el tercer informe, es poder encontrar
cuáles son de los 17 objetivos de desarrollo sostenible aquellos que quedan dentro de la agenda empresarial independientemente de la coyuntura económica que atraviesa el país. Y encontramos que hay 5 de esos 17 ODS que realmente son lo que llamaríamos los temas materiales para la sostenibilidad desde la perspectiva empresarial. Perfecto. Entonces ahí aparece el ODS 8, el ODS 12, el ODS de acción por el clima también. Ahí aparecen 5 objetivos que son realmente muy importantes. O sea, pensemos que hicimos un informe. Para los que no saben, ¿cuáles son el 8 y cuál es el 12? El ODS 8 tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. El ODS 12 tiene que ver con la producción y el consumo responsable. Después aparece el ODS 13 que tiene que ver con la acción por el clima. Después apareció el ODS 4 que tiene que ver con la salud. Y luego aparece el ODS 16 que tiene que ver con las instituciones sólidas y la transparencia. ¿Y esto confluye más o menos con la región? Digo, porque vos dijiste, esto está extrapolado de la coyuntura local. Hay algunos que coinciden y otros que no. Es decir, el ODS... ¿Hay alguno argento? Sí, yo te diría que hay 2, por lo menos, que son bien nacionales nuestros. Y uno tiene que ver con el tema de la salud. Perdón, de la educación. De la educación. De la educación, también relacionado con algún tema que se habló en el panel anterior. Esto tiene que ver con una preocupación histórica del sector empresarial. De vuelta, ahí hay una identificación por parte de las empresas de que invertir en educación es bueno para la sociedad y es bueno también para las empresas. Este es el mensaje que nosotros queremos siempre llevarle a las empresas. No tiene que ver con filantropía. Invertir en los objetivos del desarrollo sostenible tiene un impacto positivo en la comunidad, pero también para la compañía. Claro. Una compañía que invierte en educación tiene más posibilidades de conseguir recursos humanos capacitados para hacer un trabajo altamente calificado como el que necesita TGN o como los que necesita nuestro país para poder insertarse, competir y conseguir tener esa agenda de crecimiento que tanto necesitamos. Claro, perfecto. Bueno, y más allá de esto, lo que dijimos al principio, ¿no? Unir esto, decir, de que las empresas sepan la importancia de invertir en los ODS con a la alianza público-privada, digamos. O sea, eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, yo creo que todavía ahí tenemos algunas deudas pendientes. Nosotros insistimos permanentemente desde Pacto Global en la importancia del diálogo público-privado. Y además un diálogo, digamos, sustentable en el tiempo, digo. Absolutamente. Que no se corte. Absolutamente. Por eso yo creo que ahí hay que saldar algunas deudas como país. Nuestra acción llega hasta la promoción y la invitación a las empresas a que utilicen esos espacios como son las cámaras empresariales o una iniciativa como la nuestra, que es una red donde también hay otros actores del sector público, de la sociedad civil y hasta del mundo sindical, porque la Agenda 2030 lo que pide es no dejar a nadie atrás. Claro. Y ese es un objetivo que no estamos alcanzando. Entonces, el llamado que está haciendo Naciones Unidas, muy importante, es el que aprovechemos los 7 años que nos quedan por delante. Que son poquitos. Que son poquitos, ya estamos a mitad de camino, pero también el llamado a las empresas a que nos ayuden a recuperar esa promesa que en el año 2015 habían significado estos 17 objetivos. Se perdió un poco por el COVID, se perdió un poco también por factores geopolíticos importantes que no vamos a mencionar ahora, pero muchas empresas manifiestan el compromiso. De hecho, Claudio, cuando uno lo escucha, se da cuenta del compromiso que significa a nivel corporativo y queremos que sean socios nuestros en llevar esta bandera en los próximos 7 años y poder sostener la promesa de que el mundo que tengamos en el 2030 es el mundo que todos queremos. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo por esta charla. Gracias, Claudio. Gracias, Flavio. A ustedes. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Bueno, gracias por la invitación. Seguimos con más desarrollo sustentable en el próximo panel.